Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a hablar de la madera y el aguardiente. Tanto los griegos como los romanos prefirieron almacenar el vino en ánforas de cerámica. Tiene sus ventajas, son más herméticas, son más fáciles de sellar, no son vulnerables a los cambios de temperatura, que vaya a haber un derrame porque se encogió una tabla y se salió el vino y se perdió. Pero tienen una desventaja, una mala manipulación, se cayó el ánfora y se quebró y se desperdició el vino también. Los romanos, cuando entraron en contacto con los pueblos del norte de Europa, con pueblos celtas, galos, germanos, notaron que ellos almacenaban el vino y la hidromiel en barriles, y esto facilitaba mucho el transporte. Primero porque los barriles tienen más capacidad, pueden ser más grandes, se pueden construir más grandes, de 50 a 100 litros. Las ánforas no se podían hacer tan grandes por un tema de que el barro es quebradizo y no soporta tantas dimensiones tan grandes y se vuelve muy pesado además. Evidencias arqueológicas hay de barriles en Inglaterra, se han desenterrado, anteriores a la Edad Media. Y ya en la Edad Media el uso del barril estaba generalizado para almacenar vino y para almacenar cerveza. Inclusive todo tipo de alimentos, hasta las sardinas que ponían en salmuera las guardaban en barriles. Era algo muy normal. Cuando aparecieron los aguardientes, a finales de la Edad Media, que se descubrió la destilación a gran escala y se empezó a destilar el vino y a producir aguardiente, pues el barril era el contenedor típico. Ahí no se inventó nada, simplemente se guardó el aguardiente en los barriles que ya existían desde hacía miles de años. Se utilizaba cualquier madera que se pudiera mecanizar en forma de duelas y que tuviera la capacidad de sostener líquidos. Encontramos barriles de pino, barriles de acacia, de secoya, de madera de cerezo, de madera de manzano, de ciprés, gran variedad. Pero ¿por qué el roble fue más exitoso? Porque se notó en el transcurso de los años que los vinos, las cervezas, los aguardientes que se almacenaban en roble tenían mejor sabor. Y esto se lo debemos a la química, porque hay una sustancia que está muy presente en el roble y tal vez está ausente en otras maderas, y son las lactonas. Son las responsables de esos sabores a coco, a cacao, a vainilla, a clavo de olor. Es por ese motivo que en la actualidad los barriles donde se añeja el vino, donde se añeja el whisky, el brandy, son de roble. Hay dos variedades que se usan principalmente: el roble americano, que también se cultiva en Europa, por cierto, que se utiliza mucho en el whisky, pero también se utiliza en el brandy y en el jerez. Y está por otro lado el roble francés. Bueno, el roble francés es más caro porque es más escaso y da menos madera utilizable. Entonces los barriles de roble francés son más caros y el añejamiento ahí es más lento. Aportan menos sabor, aporta menos intensidad, pero se aprecia porque los sabores son más delicados. Por otra parte, el roble americano crece más rápido, por eso es más barato. Se puede aprovechar más madera del árbol, es más bondadoso para la fabricación del barril, entonces es más barato, además de que aporta sabores más intensos, tiene mayor cantidad de lactonas y el añejamiento pues es más rápido. La vida útil de las barricas, una vez terminadas,
se puede extender muchos años. Por ejemplo, un barril de roble americano se estrena con vino de Jerez y dura 3 años. Luego pasa a añejar whisky y puede durar ahí hasta 12 años. Y luego se lo traen para América y ahí añejan un ron unos 7, 5 años más. Entonces vemos que los barriles se reutilizan muchas veces. Bueno, hasta que terminan como un souvenir, como una macetera o un barcito en la casa. Para fabricar los barriles, la madera primero tiene que ser curada y es un proceso largo. Se parten tablas y se deja a la intemperie. En climas húmedos se deja hasta 2 años debajo del sol y la lluvia y el viento. En clima seco incluso se rocían durante 2 meses. Todo esto es con el fin de lavar los taninos, las sustancias amargas propias de la madera. Y después de ese curado ya se puede elaborar el barril. Se ocupan artesanos muy habilidosos. El proceso es bastante difícil. La madera tiene que ser tostada para poder doblarse y acomodarse dentro de los aros. Y este tostado pues se descubrió también que hace que la madera sea más dulce, más azucarada y aporta mucho también al aguardiente. El proceso de añejamiento en barril es muy lento, tarda años. Pero con la llegada de la química y de las técnicas de laboratorio, se ha descubierto cuáles son esas reacciones químicas, cómo los ésteres que están presentes en los aguardientes reaccionan con los ácidos carboxilos que están presentes en la madera y producen nuevos aromas, cómo el agua y el etanol que está presente en los aguardientes extrae azúcares y sustancias aromáticas de la madera. Eso se ha descubierto. Entonces, en la actualidad se logra añejar ya no en barriles, sino en un ambiente controlado, grandes contenedores de acero inoxidable, se le agregan astillas de roble tostadas y bajo condiciones de oxígeno, pH, temperatura, graduación alcohólica, todo eso controlado, se logra añejar en horas un aguardiente que en condiciones tradicionales podía tardar hasta 12 años. La tecnología avanza. Por supuesto que los grandes productores de whisky y de ron de la forma tradicional se oponen a estos cambios porque les arruina un poco el negocio. Pero los cambios se están dando y se van a dar. Se han hecho experimentos y se ha notado que un ron añejado, acelerado, tiene las mismas propiedades químicas que un ron añejado en un barril. La diferencia es el romanticismo, porque los seres humanos somos de tradiciones y somos románticos. Ahí es donde está principalmente la diferencia. Y por supuesto, que imagínese usted un productor de whisky que saca una edición especial de whisky y tarda 12 años en alcanzar esas propiedades y que la competencia en un laboratorio lo alcance en 3 meses. Buenas razones hay para desprestigiar pues el añejamiento acelerado. ¿Se puede hacer en casa? Por supuesto que sí. Las astillas de roble se venden en los comercios, principalmente en las tiendas que venden insumos para la producción de cerveza. Se llaman chips de roble. Hay de roble americano, de roble francés, tostado ligero, tostado medio, muy alto el tostado. Hay para escoger. Y la utilización es muy sencilla. La dosis es de 1 gramo a 15 gramos por litro, ya sea de vino, de cerveza o de aguardiente. Se coloca a macerar aproximadamente
1 mes, 3 meses, 12 meses, según la intensidad que se le quiera dar. Para aguardientes yo recomiendo de 3 a 5 gramos por litro. Que el aguardiente tenga una graduación de 60 grados durante 3 meses la maceración. Una vez que se termina la maceración, se filtra con algodón, se adecúa el grado alcohólico a 40 y listo. Tenemos un aguardiente añejado, ya sea un whisky, ya sea un ron o sea un brandy. Muchas personas pues no tienen la posibilidad de comprar estos chips de roble porque no los venden donde vive, etcétera, o lo consideran muy caro, porque sí, pues hay que pagar. Y me han preguntado que tienen roble cerca disponible, que pueden cortar ramas sin perjudicar los bosques. Perfecto, pero sí se tienen que curar y el proceso sí puede ser largo. Me llama mucho la atención el ron viejo de Caldas que añejan con roble colombiano. Y eso es un plus para un ron que quiere diferenciarse. Mientras los rones más finos, como el Zacapa, el Botrán, se añejan en barriles que guardaron jerez, que guardaron whisky, barriles usados y dan notas muy interesantes. Bueno, en Colombia se atreven con su roble autóctono y utilizan un roble nuevo que no tiene contaminantes, que no tiene notas de otros licores, de otros vinos. Igual forma lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Jack Daniels utiliza roble de la zona del norte, de Virginia, y lo utilizan nuevo. A diferencia del whisky escocés, que utiliza barriles de bourbon o barriles de jerez, lo que llaman cherry, barriles de segunda. ¿Por qué? Porque tal vez quieren un aguardiente más delicado y que tenga notas un poco más complejas, porque también absorbe las notas de los otros licores. Todo se vale. El Jack Daniels también filtra el aguardiente antes de añejarlo, lo filtra en carbón de maple y le da ese tono perfumado, especiado, característico del Jack Daniels. Todo se vale. Yo he descubierto que el sistema de reflujo que se utiliza en laboratorio, con su balón, con su condensador, funciona para hacer un añejamiento realmente acelerado. El ron mío ese que ustedes ven allá atrás, se añeja en 6 horas. Y el sabor, bueno, tengo que decirlo, el sabor es muy bueno. Tiene notas acarameladas, a vainilla, a coco, a banano. Es un ron complejo. Por supuesto que el fermento tiene que tener sabor, pero con una buena astilla de roble americano, nuevas, se pueden obtener incluso whiskies o brandies también. Bueno, yo no quiero la aprobación de las grandes compañías que me vengan a decir, lo que usted hace no es ron, lo que usted hace son triqueñuelas. No necesito. Yo estoy aquí para los destiladores caseros, artesanales, que quieren preparar su ron, su whisky, su brandy en casa. Yo lo he descubierto y me ha servido y con mucho gusto se los comparto. Ya quedan ustedes si quieren hacerlo también. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.